Sí, muy buenas tardes a todos los medios presentes. Gracias por acompañarme. En este mensaje quiero poner en contexto, primero que nada, informarles que en el marco de la conmemoración del 12 de octubre reciente, que como ustedes saben, aún hay algunos países en donde por desconocimiento o por hábito continúan refiriendo al 12 de octubre como el Día de la Raza, algo que en nuestro país ha estado cambiando gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por decreto y a partir de 2021 de forma oficial se conmemora este día como Día de la Resistencia Indígena. Como lo he comentado antes, yo no vengo a declararme como indígena. Yo soy indígena y tengo mis raíces en la región mixteca, en el estado de Oaxaca, una entidad pluricultural y plurinacional y multilingüe. Dicho esto, quiero comentarles que acudí a visitar la zona arqueológica de Monte Albán, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987, en donde externé un mensaje junto a amigas y amigos y rodeado de vecinos de esta importante zona arqueológica y mismo que se ganan la vida en los alrededores como comerciantes. En esta visita coincidí con todas y todos los representantes en la importancia de generar las condiciones para hacer de la visita de turistas nacionales o provenientes de otros países mucho más grata e igualitaria en términos de respeto y atención. Y es que aunque en muchos espacios ya no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, continuamos observando que en los espacios a cargo del INAH es frecuente la falta de atención. Les decía que las y los trabajadores en los alrededores de las instalaciones de la zona arqueológica de Monte Albán denunciaron públicamente los atropellos que han vivido por parte del personal que labora en este importante centro turístico. Además de racismo, denunciaron que han sido insultados, perseguidos y han padecido diversos maltratos, lo cual me parece que se debe revisar lo que ocurre con el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, una institución fundada el 3 de febrero de 1939 por una iniciativa del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, y que por su historia e importancia esta institución tiene toda nuestra admiración y respeto. Por eso que nos preocupa mucho que no se preste una atención desde un enfoque humanitario y por el contrario se practique el racismo y se pretenda dar un trato especial a unos sí y a otros no. Hablando particularmente de las instalaciones de la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca, pero que pudiera estar ocurriendo una situación similar también en algunos de los más de 100,000 monumentos históricos o en algunos de los 178 sitios arqueológicos que se encuentran abiertos al público y que están bajo su responsabilidad a lo largo y ancho del país. Les quiero informar, señoras y señores de los medios, que vamos a solicitar información respecto a los criterios actuales establecidos para la contratación de personal en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de que consideramos es necesaria la contratación de personal indígena de por lo menos el 50% de su plantilla laboral. Aunado a lo anterior, en los próximos días, ya incluso hoy, ya metimos una iniciativa de manera respetuosa para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ponga en especial atención en la capacitación del personal que laboran en esta noble institución, particularmente quienes tienen acercamiento con las
y los visitantes a fin de que no se practique la discriminación ni un trato de primera a algunos y trato de segunda a otros. Ya hemos mencionado que nuestro país está cambiando y no debemos dejar espacio para la intolerancia en las zonas arqueológicas, centros culturales de los pueblos originarios que existimos, que habitamos en diferentes regiones de nuestro país. En monumentos, sitios históricos abiertos al público, debe permitirse la entrada sin distinción y siempre con respeto y apego a los derechos humanos. Aprovecho para reconocer la labor del personal que trabaja en esta noble institución y que día a día sí se esfuerza por brindar una atención respetuosa a las y los visitantes, porque es necesario reconocer a quienes realizan una labor ejemplar. Sobre este tema voy a continuar informándoles, amigas y amigos de los medios de comunicación, porque la verdad, el sector de los migrantes, el sector de los indígenas ha sido el sector más desprotegido. Sí se ha reconocido algunos derechos en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se ha traducido en la práctica realmente. Mucho se habla de la pobreza a este sector porque desafortunadamente en los tiempos de la conquista, en los tiempos de la persecución, cuando llegaron los españoles en nuestro país, nos persiguieron, nos mataron, nos sometieron, y para sobrevivir nuestros pueblos, muchos tuvieron que ir a refugiarse en los lugares más inhóspitos, en las selvas, en las montañas, en los lugares más difíciles de la vida. Por eso estamos en lugares tan difícil acceso y por eso también están abandonados esos pueblos, no por gusto, sino que fue por la persecución en esos 300 años de nuestros pueblos originarios, y quedaron abandonados los ríos, las tierras más fértiles, los centros ceremoniales, y todo eso se debe el atraso en que viven los pueblos originarios. Hay una causa del por qué tanta pobreza, por qué tanta abandono, e incluso los centros ceremoniales, los centros de estudios como lo fue Monte Albán, como la Gran Tenochtitlan, donde estaba la cabeza de la ciencia en todos los aspectos, desde los estudios matemáticos, arquitectónicos, la cosmovisión, el estudio de las estrellas, de la luna, del sol, todo estaba en esos centros, pero a partir de la persecución y a partir de la búsqueda de sobrevivencia, nuestros pueblos tuvieron que relegarse en lugares tan difíciles. Y pues quiero agradecerles a todas y a todos por permitirme dar este mensaje. Y antes de culminar, también hoy es un día tan importante que hoy cumple 70 años de que la lucha de las mujeres en un 17 de octubre de 1953, las mujeres tuvieron su primera oportunidad de emitir sus votos. Una lucha igual como lo sufre el sector indígena, igual es una fecha tan memorable, y pues mi reconocimiento a esa lucha tan fuerte. A todas y a todos, muchas gracias. Senador, si usted nos lo permite, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Sí, en primera instancia, adelante. Le pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Senador, buenas tardes. Quisiera que me precisara qué tiene que ver lo que ocurrió hace 600 años en la persecución de los pueblos indígenas, que todos sabemos, con la decisión de usted de no pagar 90 pesos para entrar a la zona arqueológica de Monte Albán, como nos cobran a todos los mexicanos que vamos a visitar esas zonas, que es un dinero que se usa para la conservación de los monumentos y zonas arqueológicas, y hasta donde yo recuerdo, usted votó en favor del pago de esos derechos que vienen como parte de la ley de ingresos de la Federación de cada año. El Estado mexicano tiene ingresos por esos cobros que hace a las zonas arqueológicas. Entonces me gustaría saber qué relación tiene
lo que ocurrió hace 600 años con su decisión de no pagar ese dinero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, es que Bueno, el bien, estilo muy bien, muy es bien. que pregunta uno y usted contesta. Sí. Ya. De hecho, ese es el principio de la pobreza de los pueblos originarios. El despojo de sus centros culturales. Y el 12 de octubre es un día de resistencia, porque así lo decretó el presidente de la República. Lo manifesté hace un momento, mediante un decreto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como un día de resistencia, no día de la raza, porque no nos trajeron la civilización, nos trajeron la peste, nos trajeron enfermedades como es el sarampión, la viruela, nos sometieron a sangre y fuego, nos despojaron de nuestras tierras. Todo eso se debe a la pobreza de nuestros pueblos. Cuando llegaron los españoles, quemaron nuestros centros culturales, destruyeron nuestros dioses, acabaron con nuestros escritos, que son los códices, e incluso hasta ahora muchos de los códices de los pueblos originarios de México, de los mixtecos, de los náhuatl, de los zapotecos, de los mayas, se encuentran en los países europeos, que es el momento de que todavía no nos los devuelven. Por esa causa, por despojo, nuestro pueblo está en lucha y tenemos que reivindicar. Ninguna lucha es fácil, ninguna lucha es tan sencilla, así como la lucha de las mujeres, así como la lucha de los obreros, así como la lucha de los migrantes, así la lucha de los indígenas. Pero siempre nos van a estigmatizar y van a decir, Jesús María, este indio, ¿cómo es que se rebela? ¿Cómo es que no paga 90 pesos y se salta? No, al contrario, se debe aperturar todas las zonas arqueológicas para que los estudiantes desde primaria, desde secundaria, vayan a esos lugares majestuosos como lo es Monte Albán, como lo es Mitla, como lo es otros muchos centros culturales, para que tengan presente y tengan claro de que la civilización mesoamericana incluso estaba mucho más avanzado que la Europa en aquel tiempo. Por eso es muy necesario luchar, es muy indispensable gritar a los cuatro vientos y que un día se nos haga justicia como se debe ser y que no se nos iguale, porque hay mucha gente también, aunque son mestizos con todo el respeto que se merecen, la gente, aunque en sus venas corre sangre indígena, quieren ser más apapachados por Europa que por su propio país, por su propia América, que corre la sangre indígena. Y por eso, por dignidad, por Mesoamérica, por cultura, por civilización Mesoamérica, tenemos que reivindicarnos. No va a ser fácil esta lucha. Puede que nos coste otros 200, 300, otros 500, 600 años, pero tenemos que hacerlo porque seguimos vivos. Al contrario, nuestras raíces se fue más al fondo. No nos van a desaparecer, no nos van a callar. Al contrario, nos vamos a reivindicar hasta lograr que nuestros niños estén conscientes de que la cultura mesoamericana estaba mucho mejor civilizado, mucho más avanzado que los europeos en sus tiempos de conquista hacia América. Entonces, ¿eso significa que usted va a proponer que ahora que venga al Senado la ley de ingresos de la Federación no se incluya el pago de derechos en zonas arqueológicas? Es decir, que el Estado mexicano no cuente con esos ingresos y que los visitantes ya no paguen en las zonas arqueológicas? Que todos los pueblos originarios tengan derecho a visitarlo sin pagar un derecho. ¿Por qué? Porque si no, nos quieren borrar de que nosotros tenemos ciencia, estamos más avanzados en medicina, en astrología, y todo eso es del conocimiento, del dominio público, de que se nos quiere engañar de que nosotros somos salvajes, de que estábamos en taparrabos, de que no sabíamos de la existencia de nuestro cuerpo, de la utilidad de la sociedad en su momento. Nos quitaron nuestra ciencia y tenemos que conocer eso. En Oaxaca, donde resisten todavía 16 naciones indígenas, creo que es uno de los pocos estados donde no hay un día donde sea libre para todos. Aquí en la Ciudad de México, en los museos, los domingos son libres para que entre la gente de la Ciudad de México. Sin embargo, en nuestra propia casa, en nuestro propio pueblo, de lo que nos pertenece, se nos tiene que cobrar.
El centro histórico de la Ciudad de México se invierte más porque a diario hay barrenteros, a diario hay gente que pinta, a diario hay gente que lava las calles y a poco se tiene que decir algo ahí, a poco se tiene que cobrar a la gente que pasa ahí por esos edificios que se construyó hace 300, 400 años. Es una forma de estigmatizarnos, de que nos digan, es que si no paga la entrada de Monte Albán ya no va a haber ingreso. Claro que hay ingresos, y los recursos naturales y los recursos minerales. Bueno, es que eso dice la ley de ingresos, senador. O sea, Eso no lo dice, digo yo, no, es la ley de ingresos que ustedes van a aprobar. Pero sabemos que la política neoliberal siempre nos estigmatizaron y por eso tenemos que reivindicarnos, tenemos que luchar por esto, porque incluso allá en Monte Albán tengo las pruebas que la gente que barre, que levanta basura en Monte Albán, que son zapotecos, hablé con alrededor de 60 personas que también le prestan un espacio no digno, sino que afueras de Monte Albán para que sean vendedores ambulantes, son los que hacen el trabajo de aseo sin recibir nada a cambio, sin tener un trato digno. Los llaman indígenas, los llaman patarrajadas, los llaman los que son directivos de zona de Monte Albán. Y dentro de muy poco tiempo van a venir aquí para exponer el tema. Pero ya esto sabemos que hay derechos que se tiene que conquistar, se tiene que gritar contra viento y marea, porque así ha sido todas las luchas sociales. Nada ha sido fácil, hasta muertes ha habido que no quisiéramos que pasara, pero gracias al movimiento pacifista de nuestro presidente, que nos abrió los ojos, abrió la conciencia, nosotros vamos a luchar junto con las senadoras y los compañeros senadores para que se sustancie esto, que se vuelva una práctica y que no sea un discurso político, que no cuando se avecinen los espacios políticos todo el mundo se reivindique indígena y cuando lleguen a los espacios ya caminen como caminan los otros o ya hablen como hablan los otros, desconociendo su origen. Por eso la necesidad de que los que verdaderamente somos indígenas y no nos hacemos indígenas, porque tenemos un pensamiento de comunalidad, la cosmovisión de los pueblos indígenas. En eso estriba y es un sector que se ningunea en política y en todos los aspectos. El sector más pobre del país es el sector indígena porque se ha despojado de sus mejores tierras, de sus aguas, de sus centros culturales. Eso es lo que no aceptan la mayoría, pero ya un día se entenderá y se logrará esto. ¿Alguien más? Les pregunta también Gerardo Segura de Azteca Noticias. Hola, ¿cómo estás, senador? Fíjese que yo casualmente fui a Oaxaca hace unos días y sí entré a varios museos y unos son muy caros. Entonces, realmente, pues es caro, ¿no? Y fui a Monte Albán, he tenido oportunidad de ir varias veces, pero bueno, esta vez la pude recorrer con mucha calma, tranquilidad, pero sí es caro. Entonces, ¿propondrían ustedes que bajaran o que se eliminaran esas, de plano, esas tarifas y que mejor que otra parte de lo que se destina a obras que no sirven, que son inservibles, pues que mejor se destinen a mantener los museos, las zonas arqueológicas, para que pues sí la gente tenga acceso a la cultura, porque realmente sí es caro? ¿O cómo compensar esta parte, no? Que para que haya recursos para el mantenimiento de estos espacios, pero que de alguna manera pues tampoco se eroguen o se vayan a la basura en obras que no, pues realmente no son pues las que requiere la sociedad, ¿no? ¿Qué plantearían ustedes? Porque realmente sí reconocemos que es caro esto, ¿no? Entonces sí podría haber más acceso a la cultura a las personas, a todas las personas, no nada más a los indígenas, a todas, ¿no? Porque pues aquí no habría discriminación. ¿Qué propondría usted? Nosotros proponemos que debe haber más diálogo y que se tiene que citar e investigar a los directivos del INAH, los que están a cargo de estas dependencias, para primero que se contrate a la gente indígena, a la gente de pueblos originarios, como mínimo un 50% de la gente para que tenga un ingreso. ¿Quiénes se benefician de Monte Albán? Los señores del avión primero, porque se promociona Monte Albán y entonces mucho turismo internacional van en vuelo. Ningún indígena es accionista en un vuelo de Aeroméxico o de alguna otra aerolínea. Las cadenas de hoteles y las cadenas de restaurantes de primera clase, ningún indígena es propietario de alguno de esos espacios. Sin embargo, al indígena
es el que siempre se promociona nada más, pero es el que menos beneficio recibe. Por eso esta manifestación, por eso esta inquietud, por eso esta lucha de la reivindicación de los pueblos originarios. Yo creo que ya existen algunos artículos donde todo territorio indígena que está dentro de una zona, los pueblos deben tomar las medidas necesarias como para que haya una armonía entre lo que es el comercio y lo que es. Pero nos falta aterrizar esa parte, por eso nuestra denuncia de que se citen a los directivos del INAH. Y también yo entiendo muy claro de que esta lucha no va a ser fácil. En TV Azteca, por cierto, en TV Azteca, dijeron que mi bastón de mando lo fui a levantar en una basura. ¿Cómo nos denigran? ¿Cómo nos satanizan? Que quién sabe quién me dio eso, que tal vez ni sirve. Este bastón de mando me lo dio mi presidente municipal el 1 de febrero del 2022 en este mismo lugar, en mi comisariado de bienes comunales del municipio de San Juan Mixtepec. Hay constancia, hay fotografías, hay videos de toda esta posesión. Pero ¿cómo denigran a los indígenas? ¿Cómo nos estigmatizan? Y no es su culpa, es un sistema viejo que ya está en desuso, donde todavía ese pensamiento, cómo tienen miedo de que nosotros reclamemos lo que nos pertenece. Por eso debe haber más diálogo, pero con las acciones del gobierno de combatir la corrupción, eso va a permitir que el sector indígena el día de mañana podamos disfrutar de lo que nos pertenece como pueblos originarios. Bueno, entonces, para resumir las cuentas, que bajen las tarifas o que desaparezcan las tarifas para las personas indígenas y no para toda la sociedad, o que bajen las tarifas o que desaparezcan las tarifas que se cobran ahí para todos. Debe haber una tarifa para todos, debe haber una tarifa para todos, pero el indígena debe tener algo más, que son sus centros de estudios. No pido prioridad, sino que por derecho le pertenece. Los niños de primaria deben conocer que Monte Albán eran los centros de estudios en todos los aspectos de la ciencia mesoamericana, porque si no, simplemente nos están despojando de los conocimientos que teníamos. Oiga, y creemos que todo vino de Europa. Entonces, pero mientras tanto, hay que respetar la ley, porque pues yo fui y pagué, fuimos y pagamos. Claro. Si no, pues cada quien va a hacer lo que quiera y se pasa y no paga. Mientras tanto se den esas modificaciones, hay que pagar o todos, por un día especial. O nos invita a todos a pasarnos. Lo que pasa es que no todos luchan porque no todos se sienten indígenas y no todos. Hay algo que se llama dignidad e identidad, y por nuestra identidad y por nuestra dignidad tenemos que luchar hasta recuperar esos espacios. Por eso, pero hay que pasarse sin pagar o no, o hay que respetar la ley. No es un asunto de pagar o no pagar, porque yo fui a trabajar y yo no fui al paseo. Y además es un día de reivindicación de la resistencia de los pueblos originarios. No es un asunto de paseo y decirles es que yo soy diferente. No, estamos trabajando y estamos reclamando un derecho para 20 millones de indígenas, que son indígenas que no se hacen indígenas. Esa es la diferencia. Si muchos reclaman eso mismo, que van a trabajar. Es un reclamo. Pero si la gente que va dice, no, pues yo también vengo a trabajar, claro, porque vengo a hacer una inspección, que pasen sin pagar. No. Lo que pasa es que nos quieren cambiar las cosas, porque yo entiendo su postura. No, nada más es precisar, porque todos tenemos derecho. Sí. Si todos vamos a pagar, o si va a haber privilegios para unos que se dicen que son senadores. Todos tenemos derecho, pero por la identidad cultural. Entonces que paguen los que se creen indígenas. Sí. El turismo sí. Y los que son indígenas que no paguen. Los indígenas que no paguen, porque tienen un derecho por ser dueño de esa parte. Pero mientras tanto se da ese cambio legal, ¿hay que respetar la ley o no hay que respetarla? Lo estamos construyendo, lo estamos inscribiendo. Por eso, mientras tanto hay que respetar la ley o no hay que respetarla. Tenemos que luchar, claro que se tiene que respetar todas las instituciones, pero se tiene que llamar a cuentas a los directivos, porque es un proceso también, no hay una vara mágica. Por muy chingón, por muy poderoso que sea mi bastón, no le va a cambiar la mentalidad a nadie. Es un proceso que se tiene que conquistar, se tiene que convencer, se tiene que construir.
porque así ha sido en todas las luchas. Gracias. Gracias. Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues más allá de la polémica y de gritos y de aspavientos, pues es preguntarle, y hay una ley, usted lo ha de conocer, usted es parte de las comunidades, de los usos y costumbres comunales. Sí. En Milpalta también lo tenemos, por cierto. O sea, yo vivo en Milpalta, lo conocemos, la zona arqueológica de Xochimilco, la que está ahí cercana a lo que es Milpalta, no se paga. Justamente lo que usted está diciendo no se hace, o sea, no se paga. Es preguntarle por qué entonces no ajustar la ley a lo que está diciendo usted. Ese es el tema, uno, es el tema. Otro, que es la cuestión de los niños. Es muy sabido que en las comunidades indígenas, pues los niños prácticamente a veces no tienen ni siquiera, puede sonar ridículo, 5 pesos. No tienen ni 5 pesos para ir a la escuela a comprar un pan. ¿Por qué no hacer lo que está en la ley de bienes comunales, porque así se llama, usted la ha de conocer, Sí. la ley de bienes comunales, usted es de Oaxaca? Sí. ¿Por qué después de todo este relajo no haber hecho eso antes y evitarse todo este problema, senador? Porque si no lo hubiera hecho ahora, nadie lo va a hacer. ¿Y por qué no lo hicieron otros antes? Por lo mismo del sistema, donde había un sistema neoliberal egoísta, donde había gente de primera y de segunda, porque no se nos ha dado la oportunidad. Esa es la realidad. Y los niños pobres son pobres porque han sido despojados de sus bienes. No sé si me escucharon hace un rato. El indígena se fue hasta los lugares más inhóspitos por la persecución que vivimos durante 300 años. Por eso nos redujimos de 18 millones de pueblos originarios que existíamos antes de 1492, nos redujimos a 1 millón. 500 años después, 531 años, y ahora apenas apenas recuperamos la cantidad de personas que existían en aquel entonces. Pero todo eso tenemos que luchar. El gobierno tiene que invertir más en educación, tiene que financiar para que los estudiantes vayan a conocer los centros de conocimientos de los pueblos originarios. Ya para finalizar, entonces se va a apoyar en la ley de usos y costumbres, Claro, se va a apoyar en el tema de la ley de uso de bienes comunales, porque tiene así que se apoyar. llama. ¿En qué se va a apoyar Varía para mucho. hacer esta modificación? Varía mucho y se tiene que hacer. Al menos yo ya estoy iniciando con una iniciativa de ley donde propongo que el 50% de los trabajadores en todos los centros arqueológicos que sean indígenas y que se contrate y que tengan un sueldo justo. Eso, porque tal vez no en todos los lugares, pero sí en muchos lugares los indígenas no tienen cavidad en esa zona. Están de directivo, están los antropólogos, los sociólogos, gente que nos han estudiado, pero no sienten en carne propia lo que es ser indígena. A ver, entonces sería para resumir, 50% de personas indígenas que se emplean en zonas arqueológicas, punto En número zona- 1. en El zona- otro, el tema de los menores de edad e indígenas que no paguen al ingreso de zonas arqueológicas. Sí, Sería el que no punto paguen número y 2. que puedan ir a estudiar como viajes de estudio, porque se tiene que hacer, porque tienen que conocer, ver, no nada más en los libros, tienen que conocer realmente los avances que se tenía en la civilización mesoamericana. ¿Y cómo lo va a trabajar para que el próximo año ya finalmente sea una ley? Es una lucha que se va a hacer, porque pues la sociedad mexicana en su amplia mayoría están de acuerdo en que existimos, pero si esto agarró vuelo desde 1994 a 2023, casi 30 años, todavía no permea bien, nos reconocen en teoría, pero en la práctica todavía no se substancia bien. Hasta el presidente López Obrador es que empezaron a llegar los programas sociales en los pueblos, pero faltan inversiones, faltan muchas cosas, y por eso tenemos que luchar y tiene que nombrarse muchos más legisladores indígenas. Gracias. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Gracias. A usted le agradecemos mucho. Buenas Muchas tardes. gracias.